Buenos días, gracias por la invitación nuevamente al programa a participar en él. Gracias a Sandra por el espacio y al programa Ser Saludable. El tema del que vamos a hablar ahora es un tema muy interesante, como todos los temas de ginecología. A mí me gustan mucho esos temas. El tema es sobre embarazo ectópico, que yo sé que es un concepto que muchas de las personas que están escuchando el programa han oído alguna vez, pero exactamente ¿qué es un embarazo ectópico? Un embarazo ectópico es un embarazo que ocurre fuera del útero, fuera de la matriz. Es un embarazo que no es normal. Lo normal es que la implantación del embrión ocurra dentro del útero y en estos casos ocurre por fuera. El gran problema que tenemos con este tipo de embarazo es que si no lo detectamos en tiempo y forma adecuado, sí nos puede causar problemas como hemorragia, y es una causa importante de mortalidad materna. Entonces ahí la importancia. Pero ¿a quiénes afecta principalmente un embarazo ectópico? Si nosotros agarráramos el total de las mujeres que sufren o que han sufrido de un embarazo ectópico, nos daríamos cuenta que la mayoría no tiene ningún factor de riesgo. Simplemente un día se embarazaron y el producto, en vez de evolucionar de forma adecuada, se implantó de forma externa. Pero sabemos que hay factores de riesgo asociados a este tipo de patología. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, pacientes que han tenido cirugía en las trompas de falopio, pacientes que han tenido embarazos ectópicos previos, pacientes que han tenido algún tipo de enfermedad que pudiera afectar de alguna manera las trompas, como por ejemplo endometriosis o algunas infecciones pélvicas. Mi intención no es asustar a nadie. La endometriosis es una patología muy común, pero sí en algunos casos, no en todos, en algunos casos se puede asociar con algún tipo de obstrucción en las trompas de falopio. Y como les comentaba recién, infecciones o cirugías previas. También se ha visto que las pacientes que han tenido procedimientos de fertilización in vitro pudieran tener un poquito más incrementado el riesgo. Pacientes que usan dispositivos, no es que tengan incrementado el riesgo, sino que cuando se embarazan corren un riesgo mayor de que pudiera estar mal ubicado ese embarazo y pudiera tener una mala implantación. Pero principalmente los factores que más conocemos son cirugías previas a las trompas de falopio y enfermedades o infecciones que afecten a las trompas. Pero ¿qué es lo que ocurre específicamente en esta patología? Es difícil explicarlo sin mostrarle una imagen, pero voy a tratar de ser lo más descriptivo posible. Ya sabemos que el folículo por parte de la mamá sale del ovario. Al momento de ocurrir la ovulación sale este folículo y entra en la trompa de falopio, que es la conexión que hay entre la matriz y el ovario, la trompa. Cuando ocurre la fertilización, esta ocurre en una porción que es distal, que se llama ámpula, que es una de las secciones de la trompa de falopio, y en este lugar es donde habitualmente ocurre la fertilización con el espermatozoide y el óvulo. Este óvulo se fecunda y empieza su camino hacia la implantación dentro de la matriz. Ahora, imaginémonos el siguiente caso. Imaginémonos que viene el óvulo y el camino, en vez de ser un camino pavimentado, un camino liso, es un camino que tiene un empedrado o tiene trabas en el camino, y eso hace que se pueda atorar o que retarde su movimiento hacia la parte interna de la matriz, y esto puede provocar que su implantación no ocurra adecuadamente. Si después de la fecundación pasan más de 4 o 5 días antes de que llegue a la parte interna de la matriz, va a haber muy probablemente un embarazo ectópico, y como recién lo comentaba, la mayoría de las veces, en más del 80%, estos ocurren en la trompa. Ahora, una mala implantación no solamente puede ocurrir en la trompa de falopio, también puede ocurrir en el ovario, puede ocurrir en la cavidad abdominal, puede ocurrir en cualquier parte de la cavidad abdominal, pero porcentualmente y estadísticamente ya sabemos que la mayoría ocurren en la parte interna de la trompa de falopio. Entonces es el lugar donde nos tenemos que concentrar. Ahora, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Lo primero, una mujer cuando está en edad fértil y que no le baja de forma adecuada, y que no le baja su menstruación,
lo primero que tenemos que descartar es un embarazo. Ya que descartamos un embarazo con una simple prueba de embarazo, ahora tenemos que detectar dónde está implantado ese embrión. Embrión es cuando el embarazo tiene menos de 12 semanas al producto de la concepción, al bebé. Nosotros lo denominamos como embrión por la etapa en la que se encuentra. Entonces, la paciente no le baja su menstruación o empieza a sentir molestias de diferente tipo o tiene un sangrado anormal, hacemos una prueba de embarazo y luego nos concentramos en identificar el lugar donde pudiera estar esa implantación. Ahora, ¿hacemos ultrasonido y no vemos nada? Bueno, depende de las semanas de gestación. Yo a mis pacientes cuando vienen por primera vez a mi consultorio les explico, mira, es tu primera cita, vamos a checar si coinciden tus semanas de gestación con las que realmente tienes, pero nosotros ya sabemos que antes de la semana 5.5 más o menos, es normal no ver nada dentro del útero porque está todo muy chiquitito. Ya después de la semana 5.5 ya nosotros podemos ver un saco gestacional y ya después de la sexta semana ya vemos un embrión y tejidos que nos orientan a ver que pudiera haber un embarazo que está con buen desarrollo. Entonces, lo primero es determinar la edad gestacional, cómo se va desarrollando el saco y si tenemos dudas nos apoyamos de algunos exámenes de sangre. No es bueno que yo les diga qué exámenes de sangre se tienen que autohacer ustedes porque idealmente esto tiene que ser conducido por su médico, no necesariamente el médico ginecólogo, un médico familiar, un médico general están preparados para dar seguimiento adecuado, pero hacemos un estudio que se llama gonadotropina coriónica humana y vamos viendo su comportamiento, el cual se duplica cada 48 horas y de esa manera vemos si se trata de un embarazo viable o no. Entonces, es un diagnóstico que es difícil de hacer, no es fácil, requiere un seguimiento adecuado, tampoco se trata de exagerar en el seguimiento, pero debemos sospecharlos cuando tenemos suficiente tiempo en el que ya deberíamos ver un saco gestacional y no vemos nada. Bueno, ya tenemos diagnosticada una embarazada, vemos que el embarazo no está implantado de forma adecuada, ya los números de gonadotropina nos muestran que es probablemente un embarazo ectópico, lo localizamos por ultrasonido que está en la trompa, en una de las trompas, ya sea en la derecha o en la izquierda, y ahora viene la siguiente parte, ¿cómo lo tratamos? Tenemos varias alternativas, la alternativa quirúrgica que es entrar y quitar el embarazo ectópico, ya la técnica de si solo abrir la trompa y dejarla que cicatrice sola o si quitamos la trompa es un tema que todavía estamos en discusión. Como les comentaba al principio, si mal no recuerdan, cuando nosotros hacemos cirugía de las trompas es como que agregamos ciertas piedras en el camino del futuro recorrido del siguiente embrión que pudiera pasar por ahí, y hemos visto que pacientes con cirugías previas son más propensas a tener nuevamente ectópico. Entonces, no quiero decir que es una ley porque cambia también con el tiempo, pero todavía está en discusión si es mejor quitar la trompa completa o si dejarla ahí y nada más quitar la zona afectada. Pero bueno, una opción es la quirúrgica, ya sea por laparoscopía o por cirugía abierta. Y también existen algunos medicamentos que nos pudieran ayudar también a controlar estos episodios, pero su efectividad no es tan buena. Tampoco quisiera yo decirles que la efectividad de los medicamentos que hay actualmente es una solución estrictamente igual que la quirúrgica. Realmente la parte quirúrgica es la importante. Ahora, si ya por alguna razón el embarazo ectópico se complicó, hay sangrado o hay algún problema de abdomen agudo, bueno, ahí cambia el panorama y ahí sí es necesario abordarlo de forma urgente y dar, como les comentaba, un manejo quirúrgico más agresivo. Otra pregunta, ¿me puedo embarazar después de un embarazo ectópico? Sí, si yo por ejemplo te opero y te saco una de las trompas porque está afectada con un embarazo ectópico, con la otra trompa perfectamente puedes conseguir un embarazo normal. Las mujeres en edad reproductiva estadísticamente tienen la misma posibilidad de embarazarse con una trompa que con las dos, entonces no debería haber ningún problema. Otra pregunta que a lo mejor me pueden hacer frecuentemente o que me hacen mis pacientes frecuentemente es ¿cómo evito tener un embarazo ectópico? En realidad es difícil evitarlo, como les comentaba al inicio también, estadísticamente la mayoría de las mujeres que sufren un embarazo ectópico no tienen ningún antecedente de importancia. Nada más los antecedentes que les comentaba de cirugías previas pélvicas, enfermedades infecciosas o infecciones pélvicas que pudieran tener de antes, pero para tener certeza, para evitar este tipo de padecimiento, la verdad es que
no hay como una guía, simplemente tenemos los factores de riesgo que se asocian, que nos sirven mucho a la hora de hacer el diagnóstico. Bueno, espero que toda esta información les haya sido de utilidad. Como siempre les comento, para preguntas que tengan con toda confianza, mi nombre es el Dr. Gonzalo Soto Fuensalida. Estoy aquí en el Hospital San José, en el Centro Médico. Me pueden seguir en mis redes sociales, en dr.gsoto y Dr. G en mi página web. Con gusto contesto las dudas que vayan teniendo y gracias por el espacio para hablar de este tema tan interesante.